En un futuro cercano, un joven profesor de música, Andy Norris, se enfrenta a una pandilla de jóvenes extremistas sin control, liderado por uno de sus alumnos, Peter Stegman. Pronto, Norris sufre las presiones y amenazas por parte de los adolescentes rebeldes, especialmente después de negarse a Stegman entrar a su orquesta, porque él es el profesor de música. A pesar de sus cualidades musicales, el profesor le dice que no es admisible en su materia, en su salón. La relación entre el profesor y el alumno llega a un punto sumamente violento, extremista y con una calidad cinematográfica que abruma. Hoy quiero compartir contigo en Subjetivo Cinemática, clase de 1984, dirigido por Mark Lester. Mark Lester venía de hacer unas películas bastante extrañas: Steel Arena, Truck Stop Woman, Bobby, You and the Outlaw, que son como películas sumamente violentas y que bien pudiste haber visto durante la televisión por cable. Y una antes haría Roller Boogie, que es completamente una sátira, una comedia de los sábados por la noche, pero con esta cuestión de los centros de patinaje, los rollers. Y tras un cambio sumamente extraño donde él se convierte en el director y se convierte en un productor ejecutivo y es escritor de esta película, clase de 1984, vendría de una profunda reflexión o de una gran gusto, asombro por películas como The Blackboard Jungle de 1955, To Sir With Love de 1967, El Graduado de 1967, La Naranja Mecánica de 1971, Pink Flamingos de 1972, Rock and Roll High School del 79, The Warriors igual del 79, y sería una de las, no primeras, pero sí de las grandes películas que hablaría del sistema educativo en Estados Unidos y que haría una suma crítica a la cuestión de las pandillas, la violencia dentro de las escuelas y el descontrol de las familias por sus hijos, y cómo los maestros tampoco tienen el control en esta forma de tratar de educar a chicos rebeldes. Es una película que es sumamente violenta, sumamente ácida, con una cuestión narrativa muy fuerte. Visualmente es agresiva la película, porque además todo lo que ocurre dentro de la escuela está imbuido en una cuestión de drogas, de la liberación sexual de los propios adolescentes, los tontos adultos que no entienden a los jóvenes. Pero es muy interesante porque los dos maestros que aparecen en esa película, además de Peter Stegman, el maestro de biología, tienen pasiones por educar y por la materia, la biología y la música. Entonces Peter Stegman llega con su inocencia de ser el primer maestro, mientras el maestro de biología le enseña que él educa con un revólver y en un estado sumamente normal, no de alarma. Es la primera vez también que se ven sensores de metales en las escuelas, que luego se vería ya una realidad común en los Estados Unidos. Y es interesante volver a ver esta película después que se haya perdido, que no se haya convertido en una película de culto, o un culto muy oscuro no de la película, sino muy en las sombras, muy oculto, porque en las anteriores películas que tenía que ver con los jóvenes universitarios, con jóvenes en las calles, como sería La Naranja Mecánica, en la cual hay una gran influencia de esta película en casi 1984, siempre tenía que ver con una cuestión estructural. El sistema era el que estaba mal, y bien clase de 1984 no tampoco menciona a una cuestión estructural, ni castiga ni señala el sistema educativo, pero sí lleva a una realidad casi utópica,
casi como posapocalíptica, muy raro el uso de lo posapocalíptico en algo tan cotidiano como se convirtió esta escuela en la clase de 1984, para justo hablar de drogas, estos jóvenes que son toda una pandilla que venden drogas en la escuela, tienen el negocio fuera de las calles, hay una cuestión casi como de prostitución, pero de eso no se habla en la película, pero queda ahí algunos tintes, y es sumamente fuerte. Stegman es el chico, no, Stegman no es el maestro es Andy Norris, el maestro de música. Entonces Peter, que es como el líder de la pandilla, entrará en una lucha sumamente fuerte con el profesor Norris, donde además también aparece Michael J. Fox. Yo creo que el primer papel de Michael J. Fox, mucho antes de ser Volver al Futuro y convertirse en una gran estrella, se ve súper adolescente, siendo un super teen, así todo tonto, que quiere comprar drogas, porque es muy chistoso cómo se muestra en la película, porque no es un tema común tampoco, pero es algo que se conoce de las calles. Viene un boom de drogas en lugares como antros, clubes nocturnos en Estados Unidos muy fuerte durante esta época, y luego se hace evidente el riesgo y la violencia en las escuelas a partir de las drogas, la falta de una auditoría, la falta de una autoridad, que en este caso debería ser la escuela. Y no es ni la escuela ni es la casa, porque también se muestra la familia, sobre todo la familia de Peter, su mamá que le cree todo, que su hijo es una víctima de las circunstancias y el maestro lo odia. Y entonces, envuelto este profesor en un pleito personal, se convertirá en una película de cacería dentro de la propia escuela, una historia de venganza, al mismo estilo de La Naranja Mecánica, o con la dinámica de La Naranja Mecánica, donde Peter junto con sus secuaces irán a meterse a la casa de Andy mientras él está preparando la mayor presentación musical de su clase, que poco se habla de la clase y poco se habla de la música, porque se centra en la narrativa de la lucha entre Andy y Peter. Y entonces, mientras está preparando esto, toda la pandilla de Peter, que lo estuvo molestando durante toda la película, todas las tardes, todo el momento que se pudo, y nadie puede defender a Andy porque son chicos y los chicos tienen una sobreprotección, y donde se empieza a señalar un poco la cuestión sistémica segmentada y destruida. Pero estos pandilleros, estos chicos se meten en la casa del profesor, violan a su esposa que está esperando un hijo, y van y se la avientan, casi literal, la secuestran y van y se la avientan a la presentación musical del maestro, donde se convertirá en una vendetta personal, y la película pierde el caos. Más bien, la película se sumerge en el caos y pierde todo el sentido. Se vuelve una locura la película, porque se convierte casi en un tipo slasher, una violencia visual, gráfica y emotiva muy muy fuerte, porque el maestro se da cuenta, pero no quiere perder la postura de que él es el maestro y debe de poner ciertas reglas, pero igual se quiere vengar de ellos. Y si están en ese otro plano donde ellos no son alumnos, donde tampoco son pandilleros, donde él no es el maestro, donde no es el esposo, y solo son seres salvajes destruyéndose en una escuela, se convierte en una película sumamente loquísima, muy interesante en serio de ver, interesante no solo en la narrativa visual, sino como en la reflexión que nos puede llevar a la película, porque la película no lleva a eso. Por eso es interesante la película, porque solo refleja, es una película que es sumamente violenta y quiere evocar la violencia, y lo hace maravilloso en cómo va montando, cómo se va riendo de los Estados Unidos, cómo se va deconstruyendo esta parte como crítica, y se convierte en una película sumamente de acción, una película sumamente violenta, de venganza
del maestro contra los alumnos, ni siquiera en una idea de disciplina, no en una idea como de lo correcto. Es una locura el cierre de la película y se convierte en serio extremadamente violenta, porque si bien es constante la cuestión de la sexualidad, la adolescencia, el sistema educativo, los profesores, el ser correcto y encontrar ciertos puntos alegres en un lugar y en un sistema y en un entorno que está corrupto, un entorno que solo se va a la escuela porque se tiene que ir a la escuela y a nadie le interesa, y los chistes sencillos y la broma fácil, una escuela sumamente deteriorada, fea, llena de graffiti, que era el gran tema en su momento, ¿no? Y porque ni siquiera se menciona como la idea de las pandillas ni de dónde se consigue la droga. Solo es un universo que existe y es muy fácil creer y es muy fácil dejarse llevar por la propia dinámica de los profesores, por la mecánica de los propios chicos y la dinámica de las clases o cómo se llevan las clases, y que eso trasciende más allá y la escuela solo es un punto de reunión que no hace nada. Es una narración en serio bastante interesante de ver, una película emocionante de ver, de volver a ver, de tenerla ahí presente. No es en el montaje una gran historia, en el guión es sumamente sencillo, una historia de venganza, pero también es una de las primeras películas que luego nos daría tal vez la película sobre escuelas que más recordamos, que sería Mentes Peligrosas. Ya ni siquiera antes, La Sociedad de los Poetas Muertos, y todos estos espacios y películas que rescatan a escuelas sumamente violentas con chicos que son víctimas de la circunstancia. Acá todos los personajes son víctimas de la propia violencia y solo generarán más violencia. Clase de 1984 por Mark Lester, una película que hay que buscar, una película que hay que ver, y la puedes encontrar en YouTube. Búscala así, Clase de 1984, Mark Lester. En serio que vale la pena verla. Insisto, no es una gran película, pero es sumamente entretenido, y sobre todo si a ti te encanta la ultraviolencia, creo que esta película debe estar justo en esa lista. Muchas gracias por estar aquí. No dejes dejar tu like, tu comentario, tus opiniones, tus preguntas, cualquier cosa que quieras compartir, te lo agradeceré un montón. Si quieres que hable de algo, compartan alguna otra serie, película, algún anime, todas las sugerencias son bienvenidas. No importa que ya la haya visto, no importa que ya la haya reseñado, intentaré mejorar si es que ya hablé de esa película, serie, anime, caricatura que te gustaría ver en este canal. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos en el próximo de Subjetivos Cinemática. Ahí los vidrios.